Bienvenidos al consultorio, donde ¿Sabemos? Que no sabemos. ¿No sabemos? Te digo, no. Ahora sí, me vio el espíritu de Jaime El de la espíritu temporada de Jaime. 2. Entonces, ¿cómo era? Donde no sabemos. Donde no sabemos. Pero sabemos. ¿Qué sabemos? Nada. Y la nada es. Pero sabemos que hay verdades ocultas en el cambio. Ándale, así de lleno. Verdades ocultas. Y hoy, Adrián, José Luis, hoy estamos concluyendo la Global Week de Change Active. Buenaza, ¿eh? ¡Qué brutal. semana! Grandes preguntas, grandes aportaciones. Nos contaron, hubo mucha audiencia que nos contó lo que estaba pasando en sus empresas. Pero, y aprovechando... Fíjate que hay un resurgimiento, ¿no? No sé si sienten... O sea, para mí, que soy aquí el veterano del consultorio, para mí como Change Management, pues es como algo como del siglo pasado, ¿no? Y estoy viendo que pasan las modas, pasan las corrientes, pero ahora está como nunca en el pico, en el prime. Muchos deals, el tema muchos de briefs. Change Management. Sí. Me da mucho gusto. Sí, de acuerdo. Es que hubo un auge. Después de este auge, como es algo muy nuevo, empezó a haber una reinterpretación del entendimiento del change y desde una manera mucho más simplificada, centrada en la persona, mucho más ágil, gamificado, y vuelve a tener este auge en este momento ¿Sí? el tema de cambio. Es espectacular y necesario, porque el cambio es una constante, el cambio es un movimiento, es estar en movimiento, y los seres humanos estamos en constante movimiento. Y hoy, José, Adrián, después de esta semana de varias conferencias, de charlas, pues vamos a platicar de las verdades ocultas, aquello que de repente no se verbalizó, de repente no se Lo que no se dijo. Lo que se quedó en el post-it. lo que se quedó en el post-it, se quedó en el insight, ¿no? En las conversaciones. Y el día de hoy vamos a platicar de esos lados ocultos, ¿no? De esos insights que hay dentro del proceso o dentro del cambio. Me encanta. ¿Vale? José, Adrián. Y un poco para dar inicio, José, Adrián, pues podríamos hablar de zombies, hablar de monstruos, o sea, de muchas formas De sombras, de villanos. de villanos, de arquetipar el cambio, ¿no? O aquello, ese lado oscuro dentro del cambio. Pero, ¿por qué esos insights ocultos, José, Adrián? ¿Por qué de repente no se verbalizan? ¿Por qué viven en el lado sombra? ¿Por qué de repente hay cosas del cambio que cuestan trabajo poner en escena? En general hemos hablado un poquito hasta la tendencia y un poco el tono de ciertos cambios de nuestras intervenciones como consultores, de retomar ahora que estamos en esta cosa vintage y de nostalgia de lo que nuestros padres del desarrollo organizacional hacían hace 100 años. Y en particular Kurt Lewin de fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas, ¿no? Y siento que llevamos 100 años hablando de los procesos de cambio, pero hablando de las fuerzas impulsoras, y nos estamos empezando a atrever a levantar al muertito, a levantar la alfombra y a empezar a hablar de lo que generaba cierta incomodidad, y en vez de hacer procesos de cambio entre el deber ser, hablar de la neta. Y hablar de la neta significa hablar de nuestros miedos. Y los monstruos, las sombras, los villanos, estas verdades ocultas, tiene que ver con lo que normalmente no se ha dicho y que ahora tenemos, yo creo que, pues ciertas distinciones, cierta seguridad psicológica, y ha evolucionado el management para tener conversaciones mucho más radicales y más honestas. Yo creo que ahí reside un poco esta posibilidad de hablar y de decirnos al modo mexicano las netas del cambio, ¿no? Y fíjate que son mecanismos de defensa. Al final del día, estas resistencias hay que trabajarlas y hay que curarlas, porque la catarsis sirve y hay que encauzarla. Entonces, toda esa fuerza de negación hay que como que encapsularla, o sea, dejar que el equipo tenga esta catarsis, pero encapsularla y luego poco a poco como sacarla con un gotero para trazar avenidas, porque en la catarsis hay más de emoción que de razón. Y justo es cómo nosotros podemos entender
estas emociones que no tienen tanto filtro racional, sino que es un proceso como de catarsis y de aventar. Por eso los monstruos son muy sexys. Por eso las sombras, los zombies son genuinas, porque los mecanismos de defensa están muy bajos. Entonces hay que aprovechar esa fuerza justo para, como ahora decías, pues llevarla hacia el impulso. Entonces, la catarsis es muy linda. Hay que controlarla, entenderla y aprovecharla. Y fíjate, acaba de salir una serie en Netflix, se llama El Gattopardo en italiano. Y el gatopardismo justo es, vamos a cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Y resulta que yo creo que llevábamos muchos años todos simulando que estábamos cambiando, pero en el fondo nada había cambiado. Y lo vimos en el episodio anterior con nuestros consultores anónimos. Sí. Misterioso. Sorpresa. Cambiar todo tranquilo. para que nada cambie. Y el gatopardismo. Qué joya, José. Hay que ver esa serie. Me la voy a poner en la lista. No la he podido ver. Pero voy a anclarme porque José Luis hablaba de la neta, ¿no? De netear, que es bien importante esta necesidad de tener niveles de comunicación genuinos, transparentes, en los cuales puedas pues poner sobre la mesa en las conversaciones y que eso es uno de los ejes centrales del proceso de cambio o del cambio, es elevar los niveles de comunicación para poder establecer conversaciones significativas, frontales, netas. Sí. Y la otra que mencionabas, Adrián, que me llevó mucho porque de repente es un proceso de cambio inicia o arranca desde la emoción, ¿no? Desde la parte emotiva, centrándonos en la persona y la importancia de racionalizar esas emociones. Es fundamental qué capacidad tenemos de racionalizar e interpretar el origen de las emociones. Y cuando hablamos de este origen de las emociones y esta interpretación y elevar la comunicación, llegamos a uno de los principios, José Luis, Adrián, que es la ansiedad, ¿no? ¿Qué sucede con la ansiedad? ¿Qué hay detrás de la ansiedad en un proceso de cambio? ¿Qué hay detrás de esa verdad oculta cuando tenemos algo como es esta emoción? Todo proceso de cambio, sea organizacional, de procesos, de negocio, siempre recae en la persona. Y yo quiero que este consultorio, este en particular, sí, pero en cuanto al tono, es que respetando, digamos, las verdades. Esta idea del gatopardismo, de simular que estamos cambiando, yo les diría a las personas que nos escuchan que yo creo que el 80% de los proyectos que hacemos, quien nos contrata, quien liderea, quien invita a los procesos de cambio, no es consciente, no ha aceptado, no tiene la awareness del cambio. Yo así lo establezco. Y miren que soy positivo, pero 2 de 10 sí, 8 no. Con lo cual es muy frustrante nuestro trabajo y eso genera mucha ansiedad en los equipos, porque al final todos estamos simulando que estamos cambiando. Todos estamos simulando que estamos viviendo la cultura. Todos estamos simulando que tenemos un cuidado genuino por las personas, pero no es real. Y eso hace que especialmente después de la pandemia la gente se rebeló o se está rebelando y diciendo, primero trátame como un adulto y no me chores y no me hagas perder el tiempo. Si para mí si yo soy un número, tú también eres un número para mí, que se reafirma cada quincena. Ándale. Fíjate que, escuchante José, la ansiedad genera duda y la duda justo genera la capacidad de poder
conectar tus emociones, tus conversaciones, lo que piensas, lo que sientas. Y cuando hay esta disociación de ello, se vuelve, no eres tú. Y cuando no eres tú, no eres genuino. Y cuando no existe esa voluntad de poner justo al centro la neta y qué es lo que queremos y por qué lo estamos haciendo, se vuelve un washing. Y ese washing Sí. es lo que típicamente es el check, el KPI, únicamente por hacerlo. Y la ansiedad colectiva genera caos. Y cuando hay un caos, pues puede haber oportunidades, que en este caso las veo cortas. Más bien me voy desde hasta el otro lado. Cuando hay un caos, genera justo ansiedad en todo el sistema y la ansiedad pues destruye al sistema. Entonces es súper potente hablar de la ansiedad, y una ansiedad colectiva casi es una enfermedad que pudiera parecer casi ya endémica y que no la atendemos y que no la estamos viendo. ¿Y cómo? La gran pregunta es, ¿cómo trabajar la ansiedad en un proceso de cambio? Pues justo el principal miedo, el miedo más recurrente, el que provoca mayor ansiedad, es la pérdida del puesto de trabajo. Todos los demás, esta es la madre de todas las bombas, es esa: perder tu puesto de trabajo. Si existe un proceso de desvinculación, de disengagement del empleado con la compañía, no existe una conexión con el propósito, con la cultura, con el proceso de cambio, pues vas a hacer todo lo posible para que no te corran. Y simular que estás cambiando. Empezando por los líderes. Usando herramientas a veces de manipulación. Qué fuerte. Así, ¿Qué fue? no, José. yo sé. Así es. Ya se asustó. No, pero- Pues tú querías hablar de los monstruos. y echándole más allá al monstruo, justo pues este síndrome del impostor que alguna vez hemos hablado en este podcast, pues la ansiedad es amiguito del síndrome del impostor porque no empieza a creer. Y si no crees ni siquiera en ti, ni en tus ideas, ya es una desconexión que te está deshumanizando y eres un número en el sistema en donde pierdes tu identidad. Sí. Y al perder tu identidad, te haces chiquito, pierdes poder y cuando quieres levantarte, pues le cuesta un trabajo doble o triple. Entonces es muy compleja la ansiedad. Voy a conectar lo que dices. Esta creencia de que las personas de más edad o las personas de mayor antigüedad se resisten más al cambio. Es falso. Cambio es sinónimo de aprendizaje, aprendizaje es sinónimo de crecer, de estar vivo, de trascender. Sería como decir que a determinada edad ya estás muerto en vida. Y si están ahí es porque han cambiado miles de veces. Pero ¿qué es lo que sucede conectando lo que acabas de decir con lo que decía anteriormente? Si tú has nadado de muertito durante 1 año, 2, 3, mimetizándote en este gatopardismo, por miedo a perder la chamba, ese miedo, si tú lo hiciste a tus 25, a tus 45 es pavor. Porque ese miedo se va realimentando. Tic-tac. Porque cada vez te va a ser más difícil moverte y encontrar un reto que de alguna manera satisfaga. Para empezar, tu nómina. Clarísimo. No se diga tu potencial o tu talento. Con lo cual, estamos hablando de altísima dirección que ante procesos de cambio, su ansiedad les lleva a empezar a invalidar sus propios skills que les ha llevado a donde están. Y ahí sale el otro Y que en monstruo, José. conversaciones profundas 1 a 1 se sienten incompetentes, invisibilizados, como si se les hubiera olvidado todo lo que han hecho para llegar ahí, ¿no?
Claro. Y que tiene en uno de los principios la reconfiguración cognitiva. La importancia de la reconfiguración, la interpretación de los pensamientos que estoy teniendo de una situación o de un contexto que me está generando ansiedad. Claro. Y que como individuos necesitamos que hacer una reconfiguración cognitiva de nuestras interpretaciones que tiene un principio que es aceptar. La ansiedad sobre algo que todavía no ha sucedido, pero que puede suceder a futuro, está apalancada de una interpretación de un trauma del pasado. Y el trauma puede ser procesos de reestructura de personas queridas, procesos que tú mismo has vivido anteriormente o historias de vida que tú quieres intentar evitar, ¿no? Claro. Entonces, esa reconfiguración es sumamente relevante, ¿no? Y al final del día, entender y comprender que las organizaciones son entes vivos y que Claro. si tú nadas de muertito, en el fondo sí te estás muriendo, porque a la compañía no le va a temblar la mano, tengas el nivel que tengas. Total. Entonces es algo muy serio de atender y entender y comprender cómo los procesos de cambio necesitamos, sean acertados o no acertados, estratégicos o no, centralizar, descentralizar, fusionarnos, desfusionarnos, implementar Salesforce, SAP, da igual, todo es bueno. Como saben que he dicho, todas las historias son buenas y a todas hay que darles fuerza. Si alguien las maquinó, si alguien las pensó, es porque traen un bien al sistema. Tan bueno es descentralizar como centralizar. Dale fuerza, pero abrázalo genuinamente y saca lo mejor de ti en ese proceso de cambio para seguir vigente. Y fíjate que ahora que los escuchaba, este monstruo de la frustración, James, que es justo... Ahí nace la frustración. Cuando las empresas comienzan un proceso de cambio, comienzan con diagnósticos, pero al no saber el cómo o al darle la vuelta, la gente dice, ok, me estás diagnosticando, estás haciendo algo, pero no veo cambios. Entonces, el top management vuelve a hacer una iniciativa de algún proceso de change y toda la banda cae en la frustración. Entonces, ese monstruo de la frustración justo es provocado muchas veces por los proyectos mal ejecutados, por los proyectos sobreactuados, y eso genera que a la próxima iniciativa de algún proyecto, Sí, la banda dice, pues ya para qué. Ya me vacuné. Ya me vacuné, ya justo aparece Necesito un refuerzo. necesito un refuerzo, ¿no? Claro. Y esos monstruos aparecen por todos lados. Me encanta, Adrián, porque hablábamos de la ansiedad, entendimos qué estaba pasando con la ansiedad, entendimos la necesidad de aceptar en dónde estoy parado con la ansiedad, la reconfiguración de la parte cognitiva, de nuestras interpretaciones, y luego que logramos pasar, viene la frustración, y lo pone sobre la mesa esta verdad oculta, que son los niveles de frustración. Pero, ¿cómo podemos comprender qué es la frustración, José, Adrián? Pues cuando lo intentas, Y no pasa nada. tú eres consciente del cambio, crees en el cambio, quieres hacerlo, pero no sabes cómo. O sea, finalmente, de repente, y me gustaba mucho en tu narrativa, Adrián, este esfuerzo de narrativas, de storytelling, de compartir, de comunicar, de transmitir el escenario B, hacia dónde nos dirigimos, y ustedes son la fuerza, y ustedes lo van a lograr, y aquí hay que remar parejo. Y sí es cierto, conectando con lo anterior, en que la emoción siempre tiene razón, pero con la emoción no cambias, con la emoción no pasas a la acción. Necesitas saber cómo hacerle y tener las condiciones. Por eso el upskilling, el reskilling, o sea, no nada más es con pura motivación, narrativas, videos y tus conferencias que te encantan de cambios en 50 minutos. Sí, sí. Eso está bien y tiene un simbolismo y hay que curarlo y hay que hacerlo y hay que ritualizar y ritualizar el escenario B y lo que dejas en A. Pero también es entender y comprender que va a haber un proceso de transición
de reajuste donde no vas a saber hacer las cosas bien a la primera. Y hay que tener paciencia y hacer metodologías y tiempos humanos, como decían hace un ratito. No por decreto, no por el mero hecho de haberlo visto yo en el town hall, ya cambié y ya tengo los skills. Eso es muy frustrante. Porque si bien el 80% es cierto que es la voluntad, es muy frustrante el no saber cómo hacerle. Claro, porque entre lo que se quiere y se logra está la frustración. Está ese viaje que todos hemos vivido, Adrián, que todos de alguna u otra manera hemos tenido que afrontar en la vida. Y Adrián, ¿cómo trabajar la frustración? O sea, ¿cuál sería ese antídoto para esa verdad oculta? ¿O cómo se vive dentro de un proceso de change? Más allá del proceso de change, lo voy a trazar desde el individuo y es reajustar tus creencias. Necesitas una reconfiguración de tus creencias. Y esa reconfiguración de las creencias, pues sí es un nivel de autoconciencia, de autocrítica, de verte en el espejo, ver tu luz, ver también tus sombras, ver tus monstruos y reconfigurarlas para luego pasar a la acción y para luego justo meterle en este matiz, en este tamiz, perdona, de pasar a la acción. Pero para mí, ¿cómo matas esta sombra? Reconfigurando tus creencias. Y para mí ahí radica justo el hacerlo de una manera genuina, porque si no volvemos al washing. No estás consciente de lo que estás haciendo y únicamente estás actuando con base en el sistema o con base en los rituales de un sistema que no eres parte genuinamente. Y yo enfatizaría el tiempo, ¿eh? Los griegos definían el tiempo como la medida del cambio. Entonces hay cambios que tienen un curso natural de hacerse y siento que los estamos acelerando. Y ya he compartido algunos casos y, bueno, no voy a decir la marca, pero una en particular que nos pidió medir el talento y tener discusiones sobre carrera cada Q. Ningún ser humano, salvo un acontecimiento crítico, una pérdida, una muerte, algo extraordinario, cambia significativamente en 3 meses, pero mucho menos en los siguientes 3 meses. Y es imposible en los siguientes 3 meses. Claro. Y es inhumano en el siguiente Q. Es imposible. No es un ritmo humano. A GPT sí lo puedes cambiar de versión cada 3 meses. Sí, es un software. Es que, a ver, y José, Adrián. Ya se prendió nuestro consultor. Ya hasta dejó la plumita. Ya le veo el tonito. A ver, es una realidad que tengo ansiedad, entro en confusión, luego tengo frustración porque lo decías muy bien, José Luis, entro en frustración porque no sé cómo hacerlo. Entre lo que quiero lograr, entre lo que quiero y lo que logro, necesito ser habilitado, ser habilitado para poder lograr eso que estoy buscando, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Y de ahí entramos a un tema que es la incertidumbre. José Luis, Adrián, porque, ok, ya me habilitaste, okay, ya me enseñaste a usar la herramienta, pero ya me diste la conferencia de 50 minutos. ¿Se acuerdan cómo Mr. Y, que se sentó aquí en el episodio anterior? Era Ruperto López, ¿no? Era Ruperto López. Ruperto López, nuestro doctor que habló. Uno que habló se frustró porque le pedían un cambio en 50 minutos. Claro, y entonces la incertidumbre. ¿Qué hay detrás de la incertidumbre en un proceso de cambio? Detrás de este colaborador. ¿Qué pasa, José? Yo aquí le pondría la... ¿Quieres decir? Para mí, es que me conecté con la incertidumbre porque la incertidumbre es... Yo creo que es uno de los grandes issues que tienen hoy nuestros amados clientes, que es el cómo. Porque todo el mundo pudiera tener el qué. O por trends, o por pláticas con otras empresas, o por papers. O la competencia. O por el chat GPT. Tal cual. Pero cuando no saben el cómo,
caen en una incertidumbre y en una parálisis y en un síndrome del impostor de no saber el cómo poder meterte y agarrar de frente este proyecto. Y eso genera parálisis. ¿Y qué vuelve a hacer? Volver a analizar y volverte a cuestionar. Y rumiante acá, irte a tu cerebro para volver a darle 1000 vueltas cuando posiblemente el 1, 2, 3 lo tenías claro de frente, pero no tuviste la valentía de hacerlo. Y para mí es el parálisis, el no saber el cómo. Y en esa parálisis, todos los procesos de cambio, siempre hay fuerzas subversivas que están esperando ese momento para regresar al antiguo régimen. Siempre. A nivel social, político, godín. No va a funcionar. Pero son muy inteligentes. Están esperando a ese momento de parálisis. ¿Sale? Y en ese momento salen del closet. O sea, de veras. Y lo hacen en las juntas, y lo hacen en el board. Ven, os lo dije, no va a funcionar. Ya lo hemos intentado. Ya. Entonces, yo un matiz para esa incertidumbre, que creo que es importante, es para esas fuerzas subversivas darles data. Para mí, los procesos de cambio tan importante es motivar, mover las voluntades, crear imaginarios positivos de futuro. Tan relevante como eso es pulsar y tener datos y evidencias de que, ¿qué crees? Ya no podemos regresar al antiguo régimen porque la gente dice eso, piensa esto. Ya ha pasado esto. Ya hay evidencias de que hemos cambiado esto y el cliente o el empleado lo está viviendo, lo está sintiendo. Con lo cual, ante esos, ¿cómo deciros?, totalitarismos simplicistas de regresemos a donde estábamos antes. Ya os lo dije. Esto no iba a funcionar. Esa data desbarata ese juicio. Hay una famosa frase que no solo no se dice el autor, sino que además se mocha, de Lord Kelvin, que es lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y eso es literal, pero la frase continúa. Y lo que no se mejora, se degrada siempre. Y para mí, eso es lo más relevante del quote. A ver, sí medir, pero medir porque esas fuerzas subversivas quieren regresar a involucionar al sistema. Y la forma que tenemos de ver que el sentido del cambio era el correcto, con ajustes, con otros rumbos, es tener evidencias y medir y tener indicadores de que estamos mejorando. Sí, y es que, José, al ser humano le encanta el control. Sí, claro. Lo predecible, lo que ya tienes medido. Y en el mundo corporativo, más. Todavía más. Y entonces, en un nivel de incertidumbre, pues hay el límbico, ¿no? O sea, el sentido de protección, de cuidarte, pues entra en alerta. Y me quedé pensando, José, Adrián, ¿qué pasa si el líder del proyecto es quien tiene más incertidumbre por no tener experiencia en un proceso de cambio? ¿Les ha pasado? ¿Ubican en algún momento algún proyecto donde digan, oye, el líder aquí pues no trae la experiencia y es el que más incertidumbre tiene? Me llevaste y rompiendo una vara por las nuevas generaciones, sí, a la parte de exploración y curiosidad. Okay. Yo creo que estas nuevas generaciones están buscando explorar y están buscando generar nuevos posibles caminos. Y en algunos otros episodios me recordaste cuando hablaste de Minions, ¿no? Me los imaginé como esta cantidad enorme de nuevos exploradores, sí, sobre el gran líder, ¿no? Uh-huh. Toda esta energía de estos nuevos exploradores, de nuevas cosas, de hacer las cosas, de abatir el as usual de una manera genuina, que posiblemente puedan llegar a tener la razón o no, pero generan energía. Cuando esta energía llega con los líderes, ahora que dices que no saben el cómo hacerlo, al ser tan fuerte su energía de exploradores, se vuelve un poco inversa y en este líder crean la duda. Es decir, ¿será que el que esté mal sea yo? A ver. Sí. Y está increíble porque ante la duda, pues
escuchas ahora sí porque escuchas a tu banda de exploradores. Entonces, me encanta este nuevo rol de poder escuchar de manera genuina a los exploradores desde el cómo, porque no sé. Entonces el monstruo poco a poco se va difuminando con la tribu. Me conectaste un poco ahí con esa parte. Fíjate cómo... me vino una imagen de un slide ochentero de jefe a líder. Luego fue de líder a coach, ¿no? Pero este ochentero era de jefe a líder. Pero es súper actual. O sea, en esta cosa de Regreso al Futuro ya estamos viendo que estamos regresando a esos básicos. La teoría de la espiral, sí. Porque el jefe, la autoridad, su rol es que esa tribu tenga un buen desempeño. Se alcancen los KPIs del negocio. Se sigan los procesos. Ordenada. Ordenar, controlar, cuidar, que el KPI se dé. Maravilloso. Y así siguen muchos. Desde los 80s. ¿Sale? Hacía resultados. Administrando a la tribu sus recursos. No potencializando la tribu. Cuando el líder lo que tiene que hacer es evolucionar la tribu. Es decir, la esencia de un líder es cambiar. No mantener el status quo, el crecimiento del... Es más, es que hasta de repente nos venden como cambio, pues crecer 2 puntos la inflación. Y lo presentan en Atlanta. Y lo presentan en Frankfurt. Y lo presentan en Bebey. O sea, subir 2 puntos la inflación. Es más, crecer doble dígito en la categoría que sea en Latinoamérica sería lo mínimo. Es fácil. Sería lo... No nos hagamos güeyes. No nos hagamos güeyes. El mercado da para y eso lo venden allá como... ¿Qué están haciendo en Latinoamérica? Pues son mercados distintos. Pues, oigan, allá hay una cosecha al año, aquí 2. Y si te pones pilas, 3 y hasta 4 cosechas. Sí, de acuerdo. Vivimos en un paraíso, en buen plan. Entonces, estas personas son jefes, administradores, change management, son managers. ¿Ok? Y estas personas tienen unos sueldazos y unos bonos por crecer a doble dígito que para nosotros como consultores los quisiera. Pero en el fondo no son líderes, porque la quinta esencia del líder es llevar a la tribu a un lugar Otro estado. donde nunca se hubieran imaginado que tenían que Total. estar. No, pues, si el líder Por eso hay muy pocos, José. está centrado en crecer doble dígito en Latinoamérica, Y eso te lleva a estancarte, James, en esa parte. La verdad. Porque no estás en tu zona de tu potencial. Estás de muertito. doble dígito Navegando. no es crecer. Brutal. ¿Qué es doble dígito? ¿Qué es crecer? A ver, si nos metemos en el mercado latinoamericano o en cualquier lugar donde nos estés escuchando, tú puedes quejar doble, triple, cuádruple, pero tu contexto, ¿cuál es la condición de crecimiento? El crecimiento depende del contexto en el que estás. Y si tu contexto lo tienes chiquito, lo tienes nada más por casi por una mirilla y no estás viendo el prisma, que es crear escenarios imposibles, crear escenarios que realmente puedan llevar a esta tribu o los resultados a un performance brutal, fuera de que rompan el PowerPoint, que rompan el Excel, son tus limitantes. Mira, y un poco, perdón, José, No. pero para ponerlo en contexto, me recordaste, Adrián, cuando es muy fácil crecer a doble dígito hoy en día. Es muy fácil. Y recordarás, Es que eso lo hace Adrián, cualquiera. con un cliente que teníamos de mayoreo, no voy a mencionar nombres. No, ahí sí, modérate. Que hoy eres el Hoy estoy consultor. como consultor moderador, pero donde inventariaban, ¿no? Llegaban a un acuerdo con el cliente y metían inventario de 4 o 6 meses. Selling. El sell-in llegaba, ya llega al doble dígito.
¿Y cómo le hacías? Bueno, metías Cañonazo. un cañonazo Bueno, si yo os y contara. el producto se quedaba guardado en la bodega 6 meses, porque aquí en que lo rotaban. De que llegaron. Creciste en doble dígito. No. Que no es el qué, es el cómo. No voy a decir la empresa, porque este sí es una bronca, y es una bronca legal. Eso en una empresa de consumo, ese inventario se convirtió en una nave industrial paralela. El alter ego, el pero upside down. Os lo juro. Sí, Os lo sí, juro. sí. Esa nave paralela se convirtió en un barco. Esto os lo juro, no voy a decir la empresa. Bueno, antes del barco, perdón, me equivoqué. Todo empezó por camiones en tránsito. Que de alguna manera, pues como estaban en tránsito... Estaban quién sabe dónde. Estaban en el limbo. Pero ya salieron de la bodega. No jodas. De los camiones se convirtió en un CEDIS alterno y del CEDIS en barcos hasta que los cacharon. No, pues es que no. Barcos. Imagínense barcos ya. O sea, Los cacharon porque seguían dando el número. y les digo, Claro. perdón, si alguien que me está escuchando, no estoy diciendo ni de qué empresa, No, porfa, porque esto fue un tema súper delicado. Compliance, claro. No, de compliance. En fin, no voy a decir más detalles para que no me lo rastreen. Pero el punto ahí, cuando yo personalmente entrevisté al CEO, ¿pero por qué hiciste esto, güey? Les juro, y si me estás escuchando, por supuesto no voy a decir la persona y ninguna conducta, ni a esta persona, por si se siente aludida o si alguien conoce o sabe el caso que estoy hablando, jamás una conducta define la persona. La conducta es la que está mal. La persona es un ser amoroso y lo sigo amando. La conducta es intolerable. Pero la contestación que me diste fue, lo hice por el bien común. Lo hice por el bien común. Por motivar a mis empleados, por conseguir el bono. Nada más que la pelota, la bola de nieve, se convirtió en algo incontrolable. Pero la esencia, y le creo, que lo hizo por el bien de su gente, para que tuvieran una mejor Navidad. Pero ¿hasta dónde Sí, para llega que el te monstruo, dan el José? bono. ¿Hasta Claro. dónde llega el monstruo? Hasta dónde el qué es válido por encima del cómo. Pues imagínate. O sea, cuando el qué deja de ser un bien común. O el cómo te brincas y llegas a autoritarismos Claro. pensando en el bien común. Bueno, José, Adrián, y yo cierro porque a mí me tocó vivir una experiencia de un director de Norte, no voy a decir también, no voy a decir, de un director de Norte que llevaba 2 años llegando a la excelencia en ventas, no perdía. Y decía, bueno, ¿cómo le hace Norte que lo está logrando? ¡Qué bárbaro! Es que en el Norte toman mucho, yo iba a decir la bebida, pero toman mucha bebida. Estás abriendo ya te metiste en Se me categoría, fue, güey. Ya. Y entonces, pues resulta que el producto de Norte aparecía en Chiapas y en Guatemala con el folio borrado porque allá era más barato el producto, Dios mío. lo subían a un tráiler y lo venían a vender a Chiapas y aquí al sureste. Performance. Y entonces se vendía en el mayoreo, en la central de abastos, este producto que traían desde el norte, en trailers, ¿no? Y lo venían a vender acá. Y eran millones de pesos que estaban saliendo. Entonces José Luis Adrián, ¿qué creen? O sea, tenemos que seguir hablando del hombre, nos cambio, quedamos del aquí. crecimiento al doble dígito, de la ansiedad, de la frustración. Dime, José. No, dime, es José. que cuando estuve sentado ahí en el anterior episodio, Mr. X y Mr. Y, nuestros consultores invitados anónimos, justo hablaron, si no recuerdo mal, aquí de la Federación Mexicana de Fútbol y aquí de Philip Morris. Un futuro libre de humo, transformar el fútbol para dejar un legado a México. Ese tipo de statements, de visión, son súper poderosas. No sé si recuerdan la historia que nos contaron. ¿Cómo en tu propósito está negar lo que te ha dado éxito en los últimos 100 años? Es brutal. ¡Brutal! Hasta para entenderlo ¿Cuánto puedes nosotros crecer en y el transformar? ¡Vámonos! A los fumadores y a los no fumadores. Y a las nuevas generaciones. Y a las nuevas generaciones. ¿Podemos ganar el Mundial? Que es el reto que nos dio el alto comisionado en México. Pues no sé.
Pero lo que sí sabemos es que podemos hacer la ola. No se entera aquí. Es que este es de Qatar. Porque la alegría del mexicano es, aunque pierda, Gano. como el del Betis, man que pierda. Es increíble. Porque si ganas cuando pierdes, cuando ganas, ganas doble. Ahí sí está el doble dígito. Para mí, el liderazgo, el doble dígito es misma mentalidad tradicional. Para mí, ¿en qué consiste el doble dígito? Es el del negocio y el de las personas. El que logre tu negocio crecer de forma sustentable y tener NPS de empleados de 80 para arriba. Ahí te la encargo. Ahí está el doble dígito. Ahí está el doble dígito. De este nuevo siglo. El doble dígito es crecer en negocio y en personas. Pues, señores, Pum. qué gusto tenerlos. Un gusto, aquí en licenciado. Consulta. Me ha dado un placer enorme. Y si tú centras el cambio en el qué, será un cambio fallido. Si lo centras en el cómo, será un cambio exitoso. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta semana. Oye, pero espérate, nos dijo la María. ¿Qué nos dijo? La María siempre tiene... María siempre Mira, pues yo porque la veo aquí de frente. Yo aquí la veo de María, frente. la doña Godín. Godín. Qué bueno que me Sí, recordaste. es que la vi de frente aquí, mírala. María Hermosa. Godín. Miren, I love my work, que me encanta. ¿Qué nos dices? Y nos dice lo siguiente. Cruzando el charco, todo es más fácil. Menos si te caes al charco. Ahí está. Inténtenlo. Un abrazo, gracias por acompañarnos en la Global Week de Change Active. Fue una gran semana, fue espectacular. No se pierdan la certificación de Change. Si quieres saber más de Change, acude, conoce nuestra información en www.changeactive.com. Para más informes también aquí déjanos mensajes. Saludos. José, Adrián, ¿algo? Nada, felices. Y nos vemos en el próximo episodio. A ver de qué va. Un placer. No, José, ¿qué te toca? Ah, bueno, lo que me José. toca. Joder, Porfa. Si quieres cambiar el mundo, si quieres dar lo mejor de ti a los demás, por favor, no te suscribas, no le des like, no lo compartas. O sea, no seas tan chafa de hacer lo que hace todo el mundo. Lo único que tienes que hacer, que es lo que no hacen, es compartir tus ideas y comentar para seguir dando continuidad a estos episodios. Gracias por compartir. Me hicieron cambiar. Adiós. Chao.